este lado, presidente, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio preguntarle el tema de esta jueza de Cosamaloapan, que ha generado mucha controversia. Fue acusada de liberar a un criminal que presuntamente, según blogs de redes sociales, pues este criminal pues ha causado mucho de la violencia que se ha generado en los últimos días allá en Veracruz. Es preguntarle su opinión, que le ha dicho el gobernador Cuitlahua García al respecto. En medios de comunicación aquí de la Ciudad de México se ha hecho muy polémico el caso de esta jueza, pero sí me gustaría consultarle qué es lo que le ha dicho el gobernador Cuitlahua García. Ayer tuvo una conferencia de medios en la cual pues justamente también se mencionaba de que esta jueza ya fue condenada a 1 año de prisión. Es consultar ese tema de inicio, presidente. Bueno, es lo que ya se ha informado. Lamentablemente muchos jueces, no todos, pero sí una considerable mayoría, y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de 1 hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en 1 hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal 72 horas. Ya eso muestra, ¿no?, que no es transparente el proceso legal. Entonces, en este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir, y luego los jueces. Y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio, los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad. Imagínense, se libera a un presunto delincuente, un homicida, quién lo detuvo, quiénes participaron, pues van a correr riesgo. ¿Y a qué salen si en
efecto son gentes dedicadas a la delincuencia, pues a seguir dañando. ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitláhuac? Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo lo de un juez, una jueza creo, aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco. Sí, el ducto Tuxpan Azcapotzalco, Sí, ¿no? dejaron en libertad a los presuntos responsables. No sé si fue aquí o fue en Hidalgo. Sí. ¿Y saben por qué? Y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo, todos estos casos, porque en la denuncia se puso como dirección en donde estaba la bodega y la toma clandestina, que era pues la calle de Hidalgo, con domicilio 100, y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable, porque no es 100, es 100 bis. Con todos los elementos. Todo esto lo vamos a probar. Entonces, en el caso del huachicol, no, un juez, otro, ¿sí? Que se detienen a las mismas personas y quedan libres. Hoy planteé de que se hiciera una revisión, porque cuando llegamos al gobierno se logró una reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave, porque no lo era, porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y no se consideró a la corrupción como delito grave. Pero también no era delito grave el robo de combustible, ni era delito grave el fraude electoral. Se hicieron todas esas reformas, pero sigue pasando lo mismo desde el punto de vista de los procesos judiciales. En el caso del robo de combustible, pues no es delito grave, porque si fuese delito grave, al que se dedica a cometer un ilícito, a robar gasolina con estas tomas a los ductos, pues es consignado y no tiene derecho a fianza, porque es delito grave. Sin embargo, no se aplica, y es una reforma constitucional. Entonces hoy pedí, a ver, ¿qué está pasando? Porque una cosa es esta corrupción, porque no hay otra palabra más que esa, de jueces y de otros funcionarios de
el Poder Judicial. Y otra cosa también interesante es saber qué alcance tuvo la reforma constitucional para convertir en delito grave el robo de combustible. O sea, ¿de qué sirve entonces reformar las leyes, hacerlas más estrictas, si no se cumplen? Estamos como en la época de la colonia, que mandaban los ordenamientos de la metrópoli y aquí decían los virreyes, se acata, pero no se cumple. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre la juez. Y informaron hoy en la mañana de que ya tiene una fecha para presentarse ante el juez. Que en la detención que le hicieron, en una de las detenciones, hubo algunas irregularidades o aspectos de pues abuso de poder, la encapucharon, dijo que le hicieron disparar en 2 ocasiones, que ha interpuesto incluso denuncias. Eso lo va a decidir la autoridad. Acuérdense de que además de la Fiscalía está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es independiente, es autónomo y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial. ¿Y hasta qué punto será la responsabilidad también de las personas que llevan a cabo detenciones de estos presuntos delincuentes que no integran precisamente bien las carpetas de investigación? Sí, ahí puede sancionarse a quienes hacen eso, pero es un pretexto, es una excusa para la corrupción, no de ahora, lleva décadas. Los jueces dicen, es que se integró mal la averiguación. Esto que les estoy planteando, ¿cómo vas a decir que la toma estaba en la calle Morelos 100, domicilio 100, si era 100 bis? O sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a decir que lo detuviste a las 10 de la mañana si eran las 11? Entonces, ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento. No, es la excusa para vámonos. Porque, a ver, te equivocaste, pero como yo soy juez y mi propósito es hacer justicia, mi propósito principal, y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional o que me expliques por qué me pones 100 si es 100 bis. Porque en ese caso que vamos a ver, era una bodega que estaba en el 100 y en el 100 bis. O sea, ¿por qué no ayudan? Vamos a decir, está mal la averiguación, pero estamos hablando de un asunto, de un delito grave, estamos hablando de homicidios. Entonces, ¿cómo se va a utilizar eso de excusa, de pretexto? Nada.
Si se le pregunta a un juez, a un magistrado, a un ministro, salen con eso. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia. Ese es un encubrimiento. Eso es corrupción. Entonces, y que hubo maltrato, eso la autoridad correspondiente, y para eso está Derechos Humanos, y nosotros no violamos derechos humanos, y ya no es el tiempo de los gobiernos anteriores que se torturaba, que se masacraba. Imagínense lo que hicieron con el caso de Ayotzinapa, que inventan la llamada verdad histórica y todo lo arman con tortura. Por cierto, ya mandé al primer ministro de Israel una carta, una segunda carta, para que nos ayuden en la extradición de Cerón de Lucio. el señor Tomás Cerón de Lucio. Tomás Cerón. Sí, ya le envié la carta. Es la segunda, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador. Nadie debe de proteger a torturadores en el mundo, y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio. Estoy seguro que la comunidad judía en México nos va a ayudar también, porque no se puede permitir esto. Y existe la versión de que la protección es porque compraban los equipos de Pegasus. espías, de espionaje, Sí, sistema Pegasus. que son de Israel, y eso los protege. Imagínense, por un negocio, por una compraventa, por dinero, proteger a quienes violan derechos humanos. Y esto en el caso de Ayotzinapa, pero lo mismo en otros asuntos, ¿no? Dos temas, quería que fueran dos temas, pero escuché que por ahí le preguntaba al gobernador Rocha. Pero sabes, antes de que, porque hay otro asunto también, el de Loret de Mola, ¿no? Que montaron también un espectáculo, y ¿Lo de Florence Cassé? sí, y el señor Vallarta, y ahí le estaban dando, y creo que ahí eso estaba Tomás Cerón, ¿no? Cárdenas Palomino, sí, y ahí estaban dándole. Y ya que andamos en esto, sí, porque ahora
y qué bueno, ¿no?, que ya los medios defienden, ¿no?, derechos humanos. Antes no, con honrosas excepciones, no tocaban estos temas de tortura. Bueno, para que se hicieran estos espectáculos, estos montajes, imagínense cómo estábamos. O el señor que está enjuiciado en Estados Unidos, García Luna. García Luna, pues era el ídolo de los comunicadores más famosos de México. Ahora que sigue estando igual, yo creo que peor, el caso de los medios, que cada vez estoy más convencido de que no son medios de información, sino de manipulación. Les doy un ejemplo, uno de hoy, de que no son medios de información, sino de manipulación. Ayer, y esto es porque esta conferencia la ve mucha gente, y si nos atenemos a las redes sociales, pues sí, son importantes, pero no toda la gente ve las redes sociales. Además, tampoco en redes sociales se difunde mucho. Ayer salió un reportaje del periódico El País de España. Hay un señor detenido, un abogado famoso, Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y salió esta nota. Andorra es un paraíso fiscal. Los corruptos, toda la delincuencia de cuello blanco, saca el dinero. Antes era Suiza, ahora hay varios paraísos fiscales. Entonces Andorra era un sitio, sigue siendo, para guardar dinero de procedencia ilícita. Y el señor Collado allá tenía dinero. Estamos nosotros demandando que nos devuelvan todo ese dinero porque es de procedencia ilícita. Hay juicios sobre esto. Pero van sacando, ¿no?, cosas. Ayer dieron a conocer de que este señor Collado compró, porque era una especie de intermediario financiero, le manejaba dinero a políticos corruptos y desde luego era el abogado de Salinas y de otros personajes de la política tradicional del viejo régimen, ¿no? Pero salió de que compró 3 departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo.
y le pagó también una estancia, que eso es una minucia. A Carlos Salinas en un exclusivo hotel de España. Son todos los documentos que están saliendo. Pero esto no lo sabía posiblemente la mayoría de los mexicanos. Sí, lo intuyen, porque el pueblo de México tiene un instinto certero. Lo intuyen, pero no tenían los datos. Pero quienes sí sabían muy bien de todo esto eran los dueños y escritores, columnistas, comentaristas de los medios llamados de información de México. Pero como les dije que les voy a comprobar de que no informan, esto que es nota internacional no aparece en los periódicos de México de hoy. A ver, ¿no tienes ahí los periódicos? Vamos a dar una repasada. Pasó de noche. Miren en Reforma. La de 8, así se le llama a la nota principal de primera plana. Esa está en contra de nosotros, ¿no? No me meto a indagar, pero son predecibles. Vamos a terminar. Otro periódico, Universal. Nada. 3 departamentos en Miami. Ahora sí, que como diría nuestro paisano, ¿quién pompó? Yo espero que se dé una explicación. Porque en la nota de El País aparece que Roberto Madrazo es dueño o socio de Latinus, que es la plataforma de información de Loret de Mola. Y además esto también tiene que ver con todos los negocios que hacían con la venta de medicinas, ya que estamos tratando el tema, y de equipos médicos, financiamiento que recibía de gobiernos estatales latinos y todas las campañas en contra de nosotros. Pero lo importante es, vamos a los periódicos. A lo mejor sí sacó algo López Dóriga, ahí se los dejo de tarea, o Ciro, o Loret en una de esas, ¿no? Milenio, bueno, cuando menos sacó la pieza que se rescató en el tramo del Tren Maya. Excelsior, pues también es buena la nota.
economía mantiene ascenso constante. No vaya a ser que se trate de Estados Unidos o en dónde. Ah, en México. Adelante. ¿Tampoco la jornada? Eso sí calienta. Síguele. ¿Nada? Nada. Síguele. Nada. ¿Tampoco? Síguele. Nada. A ver, ya sé dónde viene. El economista. No, el otro, el financiero. ¿No? ¿Cuál falta? Uno más uno, la prensa. Ya déjale. Consultarle rápidamente. Entonces, pues informar que está pasando esto, ¿sí? Y mucha gente no se entera por que no es nota, porque eso es lo que dicen, no es nota. Cambio de... Antes, cuando menos decían, la nota es la nota, ¿no? Ahora ya no es nota. Ahora sí, cambiando de tema, temas políticos. El día de ayer Marcelo Ebrard comenzó su campaña y yo sé que no le gusta mucho tocar esos temas, pero nos llamó la atención el tema de una secretaría de la 4T que proponía. Ya hubo una carta de uno de sus hijos que agradecía el tema, pero que él no aceptaba el tema de este posible cargo en cuanto llegara a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard. Su opinión al respecto. Y también en el tema internacional, usted ha comentado que va a tener una gira al sur del continente, específicamente a Chile. Es preguntarle, consultarle si aparte de Chile contempla algunos otros países, como lo es en el caso de Colombia, en el caso de visitar al presidente Lula. Y por ahí escuché ahorita que estaban tomándose la foto para lo del tema del convenio, que platicaba con el gobernador Rocha, les preguntaba que si todo estaba bien, supongo que es con respecto al tema del maíz, que usted anunciaba que se estaba por firmar un acuerdo para que las tortillerías de México tuvieran únicamente maíz blanco. Es consultar rápidamente esos tres temas, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, pues como tú lo mencionas, yo no quiero opinar o estar opinando sobre asuntos de la encuesta para elegir a la coordinadora o el coordinador de la transformación, de la defensa de la transformación, a quien voy a entregarle la estafeta, porque de una u otra forma a mí me ha tocado por las circunstancias coordinar los esfuerzos para la transformación del país. Pero ya voy a terminar el gobierno y también ya me retiro. No me quedo como dirigente, no voy a quedarme, lo he dicho varias veces, como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique. Yo termino en septiembre del año próximo y me jubilo. Entonces, la transformación va a continuar y requiere de dirección, requiere de quien le dé continuidad, a quien voy a entregar la estafeta del movimiento de transformación. Pero no
quiero opinar sobre el proceso. Además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva, sin tapados, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin, ¿cómo le llaman?, cargada. Y no tenemos favoritos. Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir. Va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la auténtica, la verdadera democracia. Entonces, mi familia cercana, mis hijos, mi esposa, Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso. No, somos libres. Es que está prohibido prohibir. Es que cada quien puede expresarse, pero pues si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres. Y también decir que estoy muy contento, pero mucho, muy contento, porque los que están participando son de primera, que ese es otro asunto que tienen los medios, ¿no?, supuestamente de información, que no dicen nada de lo que está resolviendo el bloque conservador. Silencio. Como también los vasallos de la colonia, que su consigna era obedecer y callar. No hay nada de los aspirantes, no se conoce sobre su método de elección, si va a haber encuesta, no va a haber encuesta. Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran, y hay como 50 aspirantes, pero de eso no se habla, no dicen nada, nada. Antes salían, ¿no? Me acuerdo cuando salió Krill a decir que estaban unidos y que porque nosotros llevábamos a cabo prácticas, ¿no?, corporativas, que ni en la época de sus aliados de ahora se ejecutaban. ¿No tienes por ahí ese discurso de Krill o esa conferencia en donde dice que estaba ahí con los del PRI
del PRI. Sí, que ni en la época peores del PRI. Es que es interesantísimo. Ustedes seguramente ya lo vieron, pero a mí lo que me importa mucho es que en esta conferencia se den a conocer cosas que la gente no alcanza a tener como información, porque sigue habiendo control, manipulación, cerco informativo. Pero es interesante cómo antes se engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Se acuerdan cómo engañaban? Y nosotros siempre dijimos, es lo mismo, es el PRIAN. Y ya últimamente ya se descararon. No todos, desde luego, porque hay que respetar a la militancia de los partidos y hay que respetar a los ciudadanos, pero arriba, los jefes, imagínense la mentalidad de Claudio X González, que es ahora el asesor principal del jefe de todo el bloque conservador. ¿Qué tiene que ver con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento del general Cárdenas, con el pensamiento de Adolfo López Mateos? Nada. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? A ver, miren esto. Llegan a estas confusiones. Vamos, darle volumen. Además sirve porque ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a CRIL y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? Entonces no pueden hacer a un lado a Xóchitl ni a Lili Téllez. Todos tienen derecho, todos tienen derecho. A ver. Haciendo toda su labor, son recursos públicos, es con los padrones de los programas sociales. Entonces esto pues, es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado. Ya democratizado. Ya. Es buenísimo. Son dos notas que publicaron. ¿Cuál? Lo de Madrazo, si hay una portada. ¿Si hay una portada? Dos notas nada más Y de Reforma y de La Jornada, que son los que lo consignan. pero adentro. No. La página 39, sección C. Adelante. Sí, vamos a estar en Chile en septiembre. Voy a los actos para recordar al presidente Allende, a 50 años del golpe de Estado. Es para nosotros pues un asunto muy importante. Yo considero al presidente Allende un pacifista
con vocación democrática, creo que es el más importante de los últimos tiempos. Lo compararía con Madero, porque en ese tiempo, hace 50 años, se insistía mucho, más que ahora, que la transformación, que los cambios estructurales solo se podían dar por la vía armada. Y él siempre buscó la transformación por la vía pacífica. Y por eso fue víctima de una pandilla de rufianes, empezando por un general traidor, Augusto Pinochet. Entonces, él ofreció su vida por la democracia y por esa vía pacífica. Antes, que yo recuerde, Madero, que buscó siempre la transformación de manera pacífica. Pero el presidente Allende, lo mejor, yo estaba entrando a la Facultad de Ciencia Política, fue en 1973, y en el primer semestre de Ciencia Política, analizamos el caso de Chile. Todavía no se llevaba a cabo el golpe. Un maestro que me daba ciencia política, creo que todavía vive, Raúl Olmedo. Analizamos el caso de Chile y llegamos a la conclusión de que se iba a llevar a cabo el golpe. Son esos casos en los que duele tener la razón. Estudiamos un libro que tenía que ver con eso, que se llama El Estado y la Revolución, de Lenin. Y él habla de eso, de que solo por la vía armada podía llevarse a cabo un cambio estructural. Allende nunca optó por eso. Fue varias veces candidato y llegó a la presidencia y pues padeció de toda una campaña, intervino hasta el gobierno de Estados Unidos, agencias de Estados Unidos. Eso se sabe porque se han ido desclasificando informes de las agencias. Entonces fue muy doloroso para nosotros. Yo vivía en la casa del estudiante tabasqueño y cuando se dio a conocer la noticia, con un compañero, un amigo que estudiaba economía en el Poli, Eber Sánchez, ya afinado, escribimos un manifiesto en el pizarrón del patio de la casa del estudiante tabasqueño, expresando nuestro repudio. Entonces, nos formó mucho ese doloroso hecho. Luego, México fue muy solidario con los perseguidos por la dictadura. Aquí vivieron muchos chilenos, trabajaron chilenos. Como ha sido la política exterior de México muy solidaria en
el derecho de asilo y tenemos pues relaciones de hermandad con el pueblo de Chile y ese momento histórico. Entonces me invitó el presidente Boric y voy a estar. Es el 11 de septiembre y antes voy a pasar por Colombia y estoy pensando pasar por otro país. Pues ya ven que no viajo mucho porque es pesado y además llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, tenemos muy buenos diplomáticos, embajadores, cónsules, mujeres, hombres del servicio de exterior. Y yo sostengo, y ofrezco disculpa a quienes piensan de otra manera, pero yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, que no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si estamos bien aquí, nos van a respetar todos, como ha sucedido. Vamos a ser respetados y respetables. Pero sí tengo que ir. Además, es nuestra América, como decía Martín. Ya fui a Centroamérica, ya fui a Belice, desde luego he estado en América del Norte, voy a estar en Canadá en noviembre, posiblemente, que va a ser la cumbre de América del Norte. Acerca del maíz, ya se está resolviendo. En el caso de Sinaloa, por la gestión del gobernador Rocha, se decidió comprar 1 millón de toneladas de maíz o 1,5 millones. 1,5 millones de toneladas de maíz blanco a los pequeños y medianos productores. Y medio millón, además, del gobierno de Sinaloa. Y también tomamos la decisión de no permitir el uso del maíz transgénico para consumo humano. Y también controlar la entrada de maíz blanco transgénico. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco, no transgénico. Y para la masa, para la tortilla, solo maíz blanco. Tenemos una pequeña discrepancia con el gobierno de Estados Unidos. Hay una consulta en puerta, puede convertirse en un panel, pero es un tema que vamos a defender porque tenemos que cuidar la salud de los mexicanos. Muy bien. Entonces, Shaila. En el caso de Argentina, lo estamos viendo, es muy probable ya que estemos por allá, y luego Alberto Fernández es nuestro amigo, un gran presidente, ya lo he expresado aquí. Él recibió a Argentina, recibió la hacienda pública de Argentina con un endeudamiento exagerado, porque los conservadores de Argentina
la derecha de Argentina, querían que se reeligiera a Macri, que estaba de presidente. Entonces, como hay alianzas, sobre todo con organismos financieros internacionales y también con gobiernos extranjeros, se le otorgaron créditos a Argentina más allá de su capacidad de pago, para que derramara recursos antes de la elección y Macri quedara de nuevo como presidente. Entonces el Fondo Monetario Internacional autorizó por consigna de políticos de Estados Unidos créditos que de antemano sabían que no se iban a poder pagar. No es como si nosotros contratamos deuda, ¿no? Ahora tenemos una deuda muy baja porque no hemos solicitado deuda adicional. Tenemos casi la misma deuda que encontramos cuando llegamos al gobierno con relación al Producto Interno Bruto. Recibimos 46% del producto de deuda y eso es lo que tenemos. Es como si pidiéramos, a ver, tenemos 46, viene la elección del año próximo y ni siquiera mucho, solo endeudarnos en el porcentaje que creció la deuda con Calderón y con Peña. ¿Qué significaría eso? Que tendríamos 1 billón de pesos más. Y yo podría decir al final, dejamos igual que el incremento de deuda de los 2 últimos sexenios. No, no. Pero en este caso de Argentina fue todavía más el exceso, porque les dieron muchísimo más de deuda. Entonces, dejan a Argentina completamente endeudada y el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos se desatienden y empiezan, porque así son los conservadores en cualquier país, empiezan a echarle la culpa de la crisis de Argentina a Alberto Fernández. No se analiza, ¿no?, la circunstancia, los antecedentes. Ayer me mandaron una carta que se quiere enviar al presidente Biden de algunos presidentes de América para que se ayude al pueblo de Argentina a salir de su crisis económica, financiera, y que el Fondo Monetario Internacional asuma su responsabilidad. Porque ¿cómo no va a saber un banco si un cliente
tiene o no tiene solvencia. Y voy a firmar la carta. La voy a firmar. Ya después informamos, pero yo sí la firmo. O sea, sí la firmo porque se tiene que ayudar a Argentina. Y esto se agravó, bueno, porque vino la pandemia, luego la guerra, Rusia, Ucrania, y padecieron en Argentina también una sequía muy fuerte. Entonces se les han caído sus exportaciones, está mal su economía. Entonces sí es importante que estos organismos, más si son corresponsables, ayuden, ¿no?, a atender esa crisis. Pero pues es básico el atender el asunto de Argentina. Entonces, si puedo, voy a pasar a ver a Alberto. Y también ahí estoy esperando porque Lula ofreció de que iba a estar con nosotros. Entonces, yo espero que venga. Presidente, gracias, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle, presidente, el ministro Javier Lainez propondrá el próximo jueves al Pleno de la Corte que se invalide la segunda parte del Plan B electoral. Preguntarle, pues, cuál es su opinión sobre esto, qué expectativa tiene, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte. ¿Y qué hará usted si se invalida esta segunda parte del Plan B? No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría. No están al servicio del pueblo. No se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57. Se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos. Y habían requisitos, porque algunos pueden decir, ¿cómo cualquiera va a ser juez? ¿Cómo cualquiera? No. Había requisitos. Tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia. Eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época. Fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la Corte y luego presidente. Es el que, siendo presidente de la Corte, sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento. Cuando muere el presidente Juárez, aquí en Palacio,
el presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte y ministro, posteriormente José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia. Era el que decía, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta también, de los mejores. Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora. Que estuvo vinculado a un partido y estuvo avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo, seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagaran impuestos, pues tampoco. Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar como ministros, gente recta. Pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir para que sea ministro? Por eso no quieren. Pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme, voy a presentar la iniciativa. Porque no le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Zedillo, que desconoció a los ministros y les dio su compensación, para no hacerle así y no meterme, pensé de que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran 4, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que ese no es un asunto personal, pues íbamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia, porque son 11, ¿no? 5 y se convencía uno, 6. Ya con ellos se podía llegar a un acuerdo. A ver, ustedes mismos, al interior del Poder Judicial, lleven a cabo la reforma que hace falta, porque ese Poder Judicial está echado a perder por 2 cosas. Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía desde la formación de los abogados.
hicieron a un lado todo lo que es el derecho social, el derecho agrario, el derecho laboral, y todo fue mercantil, civil, dinero. Bueno, eso por un lado. Lo otro, que cuando transaron PRI y PAN con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el poder judicial, jueces, magistrados, ministros, bueno, hasta la Procuraduría. Lozano Gracia del PAN, procurador en el gobierno del PRI de Cedillo. Fue como moneda de cambio. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial. Pues un pensamiento conservador, elitista, ¿qué les va a estar interesando? Hacer justicia en bien del pueblo. Si ellos tienen una formación distinta. Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé. Propuse 4 y 2 a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes del pueblo. Presidente, entonces el jueves usted considera que van a invalidar los ministros. Claro, no, ya. Ya lo dio por. Sí, ya. Es que, ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución, el artículo 127, porque ganan 3 y hasta 4 veces más que el presidente. Y tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para financiarse todos sus excesos. Servicio médico particular, fondo especial de retiro, trabajadores o trabajadoras domésticas. Asesores, consejeros, vehículos de lujo, todo con cargo al erario, a costillas del erario, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, ellos no respetan la ley de austeridad republicana. Entonces, ¿qué puedo esperar de quienes actúan de manera
irresponsable, violando la Constitución. Los ministros de la Corte, vuelve a poner el artículo 127 y a ver que me contesten por qué no respetan la Constitución. A ver, ¿cuál es la argucia legaloide para no respetar esto? Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y miren la fracción 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos a los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pues todo esto que dice la fracción 1 del artículo 127, todo esto significa que yo gano alrededor de 140,000 pesos netos, 140, y ellos están ganando 600, si no es que un poco más. Ese es el fondo del asunto. Más otras cosas. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, presidente, preguntarle qué reporte tiene sobre el impacto de esta ola de calor que estamos viviendo. En Sonora, por ejemplo, hay proyecciones que estiman que la temperatura llegará cercana a los 50 grados. ¿Cómo se están coordinando con los estados? Y también preguntarle si hay reportes hasta ahorita de decesos por la onda de calor. Pues no tenemos, como lo expresé la vez pasada, no tenemos un informe así, válido, de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor. ¿Y quién puede contestar mejor? Pues el secretario de Salud y también el gobernador de Sonora. Es un fenómeno nacional, pero todavía no es para consuelo, pero todavía falta. Todavía falta. Fue algo especial, es un fenómeno especial, pero estábamos viendo la temperatura en San Luis, Río Colorado, y está alta, pero ahí llega a más grados, ¿no? Pero tú podrías comentarlo, ¿no? A ver, ¿el qué? El campo, las cosechas. No tenemos reporte de eso, no hay nada. Bueno, primeramente decirles que la naturaleza nos ha preparado por generaciones para aguantar altas temperaturas. Este año nos ha tratado con relativa generosidad y efectivamente están anunciadas olas de calor. Los servicios de protección civil, tanto federal, estatal, municipales, estamos coordinados para cualquier eventualidad. Sin embargo, en nuestro estado, si no hace muchísimo calor, no llueve.
Entonces, junto con la preocupación del calor extremo, la esperanza de que esas olas de calor nos traigan lluvia. Así ha sido la historia de nuestro estado. Esperemos que no pase a mayores, estamos en coordinación, los servicios de salud, los servicios de protección civil, y ante cualquier eventualidad atenderemos a la gente. Gracias, presidente. Doctor, tiene... Sí, como señalaba el gobernador de Sonora, el organismo está preparado para eso, en los dos extremos, y no solo, y el ejemplo mejor es de los animales. Así como se puede hibernar, también en el calor se va preparando, y no tengo los detalles dentro de las células que se van acoplando proteínas precisamente para contener regulares situaciones. Pero lo otro es la prevención, y la prevención, desde luego, sí considero que se debe mejorar, puesto que en algunos países, en Europa principalmente, empieza a subir la temperatura, y en los metros, lo estoy señalando como lo he visto, en los metros empiezan a repartir botellas de agua gratuita, empezando por la atención a los adultos mayores, y desde luego siguiendo a los que tienen alguna discapacidad o que tienen mermada su salud. Esto es lo que se debe hacer, que se está implementando ahora en la Secretaría de Salud. Se va a mandar no solo la promoción, la advertencia de sus consecuencias, sino la forma de prevenirlo y de resolverlo. Y esto es, como dice el gobernador de Sonora, esto es desde luego una experiencia que se tiene en algunos estados con diferencias a las otras. Lo que se está sintiendo en el sureste, pues todavía se espera más, pero pues tenemos desde luego, es histórico que así es. Con permiso. De algunas fuentes que citan a la Secretaría de Salud de supuestos muertos, fallecidos por golpes de calor. No lo tenemos, eso no ha llegado en la toma de la estadística, que sería de 2 semanas para acá, donde es más notorio, pero lo informaremos en el momento que esto sea en los próximos días. Muchas gracias. Es que estamos como, o sea, deseamos pues que no nos afecte tanto el calor. Acabo de estar en el sureste y son altas temperaturas. Ya hay algunos pronósticos de lluvia para esta semana, en el caso de Yucatán y la península, a ver si se cumple. Pero cuando hablamos de que no se informa, ¿sí?, de esto sí se informa, ¿sí?, y se magnifica mucho. O sea, hay sensacionalismo. Como no quieren dar a conocer nada de García Luna ni de Madrazo, entonces, sobre todo en la radio, todos los noticieros son capaces de decir que afirmó el presidente que no se preocupen, que no va a pasar nada, que no hay fallecidos. ¿Usted le cree? A ver, que me manden, va a decir López Dóriga, información sobre si han fallecido o no. Cuando lo del volcán, que decíamos de que pues, estaba cayendo ceniza, pero que había que mantener la calma y que estábamos atendiendo el problema, como lo hicimos. Entonces él pidió información, ¿no?, para que la gente nos desmintiera. Pues nosotros no decíamos que
sufra nadie. Lo que hay que hacer es lo que planteaba, y lo estamos haciendo el doctor Alcocer: prevenir, tomar mucha agua y no exponernos mucho al sol. Y van a decir, sí, y no voy a salir a trabajar. Sí, sí se puede. Hay que levantarse más temprano. ¿Cómo se hace en el trópico? Sí. ¿Cómo le hace el campesino? Muy temprano, porque ya no se puede. A las 12 del día ya no se puede. Entonces, no se puede por el calor y también porque el sudor en el trópico, que hay humedad, ya el machete, por ejemplo, no se sostiene y es peligroso. Pero esa es la historia de nuestros pueblos. Y tomar mucha agua, eso se recomienda en todos los casos, Muchas gracias, presidente. Ya por último, un tema de Baja California. Allá en Baja California la dirigencia de Morena ha decidido no ir con el PT en 2024 debido pues a la salida de Morena del senador Bonilla y a la integración al PT, ya que ha sido crítico con el gobierno actual. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Ya sería todo. No me meto nada con eso. No tengo opinión. No. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a desayunar? Y queda Juan Raimundo. Nada más uno, Juan Raimundo. Bueno, pero para que no digan que no hay nota, informo de que Marat Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo. Marat Bolaños López. Actualmente se desempeña como subsecretario del Trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya les van a entregar su currículum, su historia pública, pero ojalá y sigamos así. Que nos ayuden mujeres, ya es igual el número de hombres que de mujeres en el gabinete. Eso nunca había sucedido en la historia del país. Y lo otro es que están entrando jóvenes, que es también muy importante. El caso de Marat, pues es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María. Y es el relevo generacional. Y mañana vamos a dar a conocer otro cambio. Para mañana. Mañana. El fin de semana vamos a Chiapas
Vamos a tener la reunión del Gabinete de Seguridad en Tuxtla, la mañanera en Tuxtla. Vamos a ir a evaluar las hidroeléctricas. Vamos a La Angostura, vamos también a evaluar un puente que ya se reinició en Concordia, en la Concordia Chiapas, así como Concordia Sinaloa. Y vamos a evaluar la línea del ferrocarril de Guatemala al Istmo. Vamos a tener una reunión amplia para evaluar todos los programas del Istmo en Salina Cruz. Vamos a supervisar el camino de Tehuantepec a Oaxaca. Vamos a tener una reunión con gobernadores del centro y del sur del país para evaluar caminos rurales y caminos de mano de obra en Oaxaca, y vamos también a hacer una supervisión al camino de Oaxaca a Puerto Escondido. Ese es el programa. Algunas abiertas, otras de supervisión, que es muy difícil pues que vayan ustedes, porque es ver obras, no hay realmente reunión con la gente, nada, son los técnicos, los encargados de la obra, las autoridades de los pueblos, nada más. Donde se puede, sí, hacemos reunión abierta. Y una vez les digo, ¿no?, también, para que no se quejen, el día 1 de julio cumplimos 5 años del triunfo de nuestro movimiento. 5 años apenas de que triunfamos, de ese día histórico, 1 de julio del 2018. Entonces, vamos a conmemorar ese día con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Invito a todos, porque fue el triunfo de todo un pueblo. Solo en votación fueron 31 millones de votos, mujeres, hombres. Es la elección presidencial con más votos en la historia. Por eso no se puede omitir una fecha así. Es muy importante. Por la tarde, a las 5 de la tarde. Y fiesta, porque estamos bien y de buenas. Los que andan de mal humor son otros. Pero nosotros sí vamos a festejar, ¿sí? Es un festejo. Un festejo. Sí, bastantes.
todos los que lleguen.